Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Seguimos en este Fuerte y Claro, compartiendo con ustedes la comunicación, seguimos en vivo, seguimos a través de Informarte Uruguay, nuestro canal de YouTube, y también seguimos a través de informarte.com.uy y a través de Tunin Radio, donde nos pueden escuchar y nos pueden sintonizar. Y ahora es momento de dejar de lado por un rato al menos la agenda informativa para meternos en lo analítico, ¿no? Que esto es algo que nos gusta y mucho también en este programa de Fuerte y Claro. Y para eso, recibiendo una vez más a nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, con la cual vamos a hablar en los próximos minutos del trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza en este caso. Que en definitiva es algo que, si nos ponemos a pensar, es una de las tantas herencias que nos está dejando la pandemia. Vanessa, ¿cómo andas? El gusto grande de saludarte. Hola, buenas tardes para ti, Martín, y para toda la audiencia de Fuerte y Bueno, Claro. trastornos de estos hay varios, ¿no? Pero vinculado a la Sí. limpieza, vos nos comentabas en la previa de esta columna, eh, Ujú. es como un plus agregado considerando el momento que se está viviendo con la pandemia y con esta cuestión que, aunque el gobierno no la transparente, sigue siendo la de quédate en casa, ¿no? Por lo menos quédate en casa lo más posible, ¿no? Y Y ahí sí. se generan este tipo de situaciones. ¿Por dónde le querés hincar el diente, Vanessa? Bueno, bien, un poco en relación, bueno, a este trastorno, lo que nos está dejando la pandemia, que bueno, son personas obsesionadas con la pulcritud. A ver, el trastorno obsesivo compulsivo es una alteración psicológica que comparte varias características con los trastornos de ansiedad y con los trastornos del control de impulsos, que se caracteriza por provocar pensamientos intrusivos, repetidos, lo que serían las obsesiones, y conductas recurrentes como las compulsiones, que el individuo lleva a cabo para así evadir el malestar, la ansiedad, que los pensamientos obsesivos le generan. Formando parte de dicho trastorno, puede haber muchos tipos de TOC, como tú decías, según el tipo de compulsiones y por ende de obsesiones que despliega el individuo. Uno de los más comunes justamente es el TOC, bueno, que sería la sigla, por la limpieza, y que puede alcanzar extremos psicopatológicos. Lo que en un comienzo podría llegar a ser algo positivo para evitar enfermedades, sobre todo, bueno, en época de pandemia, se transforma para la persona que lo padece en un trastorno que afecta su calidad de vida. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sucede cuando el beneficio se convierte en costo? Claro, ¿No? claro, claro. Sin duda, porque en definitiva, esto, dicho de una manera mucho más llana, por supuesto que lo que podés plantear vos como profesional, es irse al extremo, ¿no? Cuando Exacto. pasás de lo lógico, de lo natural, en este caso lo que puede ser la higiene de tu casa, de tu domicilio, Ujú. a esta De cuestión ti que, mismo, claro, que te absorbe tu propia existencia y que te genera un daño muy grande en lo personal y también en tu en lo convivencia o en tu, social. exactamente, a nivel social, claramente. Y que Sí, este sí, sí, tipo de sí. aislación que estamos sufriendo todos en mayor o en menor medida potencia mucho más este tipo de rasgos, ¿no? ¿Cuáles son las Ujú. características del trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza? Más allá de esta intro general que vos hacías. Bueno, bien, sí. Los pensamientos irracionales que pueden llevar al acto de la limpieza generalmente son diferentes según la persona, aunque tienen características comunes, como ser la angustia que se experimenta frente a la idea de tener gérmenes o suciedad en las manos y zonas corporales expuestas a lo que son los contaminantes externos en general. También, bueno, el no saber qué tan sucias están las manos aumenta el malestar, ya que fomenta la preocupación y la ansiedad de atender a lo que sucede en esas partes de la piel. Frente a la incertidumbre, la ansiedad lleva a asumir las posibilidades más negativas. Y esta especie de paranoia, por decirlo de alguna manera, eh, enfocada en las posibles señales de que las manos están sucias, suele aumentar además un pensamiento mágico. Eh, una de las compulsiones más comunes es el lavado y se ha relacionado a distintas variables, como el miedo al contagio físico o incluso mental, el temor a la pérdida de control o al afecto negativo,
un alto perfeccionismo o la evitación de la sensación de inacabado o de suciedad. Como ser, por ejemplo, algunas personas pueden tener pensamientos supersticiosos que les generan ansiedad si no actúan para disminuir sus síntomas ansiosos. Otros pueden pensar que todo está contaminado y si no se higienizan van a padecer graves patologías, mientras que otros pueden llevar la limpieza y el orden de la casa al extremo, ahí lo que tú decías, ya que permanentemente buscan la simetría de los objetos. Aparte del pensamiento irracional, la compulsión en este tipo de trastorno se caracteriza por conductas de higiene y limpieza. Generalmente estos individuos tienen pensamientos repetitivos que generan ansiedad. La conducta compulsiva solo sirve para tranquilizarlos por un corto tiempo, Claro. lo que termina provocando una especie de círculo vicioso, ¿no? Que se retroalimenta y que sucesivamente regresa al pensamiento irracional tras la conducta compulsiva. O sea, es como una especie de espiral, ¿no? Como una historia sin fin. Claro, claro. Vanessa, escuchando un poco esto que vos venías explicando, una pregunta que se dispara, ¿no? Por lo menos prestando atención a esto que venías diciendo, ¿qué características o cuáles son, en todo caso, o qué características tienen las variables cognitivas, digamos, que se vinculan al trastorno obsesivo compulsivo, al TOC? Sí, existen muchas variables Ujú. cognitivas vinculadas con el TOC. Sí, Las más importantes serían, bueno, la intolerancia a la incertidumbre, la sobreestimación de la amenaza, el perfeccionismo, como yo decía antes, la responsabilidad excesiva, las creencias sobre la importancia de los pensamientos, creencias sobre la importancia del control de los pensamientos propios, la rigidez de ideas, las creencias sobre la importancia de los pensamientos propios hacen referencia a la necesidad de controlar en todo momento todos los pensamientos. claro. Las personas con TOC hacen un esfuerzo por intentar no pensar en algo determinado o en excluir ciertos pensamientos, y esto tiene un resultado inverso al buscado. Se produce un efecto paradójico por el cual el miedo por no percibir las primeras señales a tiempo de que esos pensamientos van a aparecer en la conciencia en breve, hace justamente que esos pensamientos tengan más posibilidades de irrumpir en la mente del individuo, porque más rutas mentales conducirán al concepto de aquello que se teme evocar, ¿no? Claro, Traer a la conciencia. claro. Qué Funciona al fuerte. revés, digamos. Sí. Vanessa, hablábamos de este trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza, ¿no? Y evidentemente la pregunta que a uno se le ocurre, considerando situaciones que en mayor o en menor medida todos podemos llegar inclusive a conocer, porque no estamos hablando de nada Ujú. extraterrestre, ¿no? Em, Claro que no. ¿Cómo se puede frenar de algún modo esta obsesión por la limpieza, en este caso que es lo que estamos abordando hoy? O en todo caso, cómo nosotros podemos ayudar a alguien al que le Ujú. detectamos justamente que tiene este problema para lograr ese justo equilibrio que es tan sano para poder vivir en general como todas las cosas de la vida, ¿no? Claro. Bueno, en relación a lo que tú decís, cualquier tipo de trastorno obsesivo compulsivo puede tener diferentes niveles de gravedad. En casos graves, siempre se debe pedir ayuda profesional, pero en situaciones menos rígidas, las siguientes recomendaciones que voy a mencionar ahora pueden ser de utilidad en personas con obsesión por la limpieza, como ser Sí, relajarse antes de limpiar. Cualquier conducta obsesivo-compulsiva tiene su origen en la necesidad de disminuir la ansiedad, ya sea por la idea de que si no está todo limpio, una catástrofe puede suceder, o por un pensamiento, como yo decía, supersticioso. La intención de la compulsión es reducir la ansiedad, pero hay otras formas de relajación. Por ejemplo, bueno, justamente escuchar música de relajación, practicar yoga, mindfulness, hay un poco, bueno, según el gusto, las posibilidades claro, de la persona. Después también intentar cortar con la rutina obsesiva. Es común en los trastornos de ansiedad que los psicólogos ayuden a los pacientes a poner a prueba los pensamientos irracionales, para que así logren ver por sí mismos que no pasa nada cuando se exponen a la situación temida. Lo que sí, la exposición tiene que ser gradual, ¿no? Ir de a poco. Como ser retrasar la conducta compulsiva, 1 minuto, después 2, después 3, y así sucesivamente. De forma progresiva se puede ver que el pensamiento obsesivo es irracional y que no se cumplen los pensamientos
catastróficos, digamos. Después también tratar de no ser perfeccionista. A veces el trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza puede mostrar que la persona tiene una personalidad perfeccionista. El perfeccionismo hace referencia a la creencia de que siempre se debe alcanzar la perfección en todo lo que se hace. Esta creencia puede causar problemas de ansiedad y por ende conductas compulsivas. Comprender que la imperfección es humana puede ayudar a disminuir la ansiedad. Si no es viable hacerlo por sí solos, se tiene que buscar un profesional, como yo decía antes, ya que el perfeccionismo además afecta a la calidad de vida Claro. y a la salud de la persona. Sí, porque Un poco es parte de la espiral, ¿no? Nunca vas a llegar a ser todo lo perfecto que esperás o todo lo perfecto que querés, ¿no? Y eso aplica y no, a montones de cosas de la vida. Aplica, perdón que me vaya a un todo. poco por las ramas, ¿no? Pero vos lo verás como psicóloga, aplica inclusive a esta cultura de consumo en la que todos estamos Ujú, inmersos de una forma u otra, ¿no? Porque digo, claro que desde sí. la ropa, cualquier gusto que una Mm, persona pueda tener, mm, el sistema se encarga sistemáticamente de enseñarte que hay algo más, y que hay algo ujú, más, y que hay algo más, y siempre hay algo más. sí. Entonces, claro, si vos no lográs un nivel de... Y esto ocurre, digo, por eso me fui capaz por las ramas, pero... eh, No, no, está bien. por eso, pero digo, el tema es entender que también te empezás a ir por el otro lado, digamos, ¿no? Porque en Ujú, definitiva nunca vas a lograr la satisfacción si vos no pones un coto de decir, con esto que tengo, con esto que hice, o con esto que limpié, está bien, me alcanza, me claro. sirve, ¿no? Sí, 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 no, y entender que, bueno, justamente que somos humanos y que la perfección no existe Exactamente, en nada, en exacto. ningún ámbito. La perfección de la imperfección, en todo caso, es la que uno le puede gustar, pero después ya la Ponele. perfección, claro, pero no más que eso, porque somos imperfectos, claramente. Somos Sí, imperfectos. Vanessa, a ver, esto daría para cantidad de preguntas, pero una sí. pregunta que te quiero hacer de curioso, ¿no? A nivel Ujú, de tu clínica, digamos. ¿Cuánto ha aumentado la demanda por este tipo de consultas? ¿Por los TOCs? O en todo caso, por los TOCs tuyos, de tus pacientes también de ujú. profesionales con los que vos estás en contacto permanentemente, me consta, cuánto la pandemia ha Sí. potenciado esto, que es en definitiva el origen que da origen a esta columna, ¿no? Y a ver, ha aumentado, todavía no tenemos cifras, digamos, precisas porque también es bastante reciente y estamos viendo también, digamos, ¿no? El entre y el después, ¿no? Porque también ya lo estamos viendo ahora, pero bueno, esto va a seguir, va a terminar y bueno, ¿y qué queda después? Pero sí, yo en lo personal eh, lo estoy viendo y lo estoy viendo incluso con adolescentes, que es lo que más me preocupa. Mira, Y de ahí fue que en lo personal también me surgió la idea de, bueno, de tratar de, todavía no hay mucho material, pero bueno, de investigar desde mi experiencia y bueno, y presentar esta columna hoy, no hacerme esta pregunta porque la verdad me parecía algo interesante y a la vez preocupante, ¿no? Para estar alerta y tratar de prevenir, claro. como Qué siempre, ¿no? interesante Lo más eso que se puede. que me estás contando de que además estás notando, porque obviamente yo no pretendía pedirte números exactos, pero sí tener eh, más o menos claro, digamos, qué panorama había, ¿no? Porque ahí es donde realmente uno toma cabal Ujú. conciencia bueno, sí, efectivamente, esta realidad de pandemia se ve reflejada en este tipo de situaciones en el consultorio, ¿no? Y eso es brutal, ¿no? Y el dato que vos estabas dando recién de los adolescentes también es todo un dato, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fue lo que más me llamó la atención y bueno, y de ahí ¿no? el planteármelo y bueno, y ver, no sé, qué se puede hacer, ¿no? O por lo menos que se tenga en cuenta. Claro. Sí, sí, dar herramientas también Porque, para quienes ujú, rodean a esos jóvenes o quienes viven con una persona que puede tener un TOC de estas características. Además, no dejarlo, ujú. me imagino que en la medida que como todo se deja avanzar, es peor después, ¿no? Para trabajar sobre eso, ¿no? Y sí, 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 sí. Por eso, bueno, es bueno tratar de detectarlo a tiempo. Bueno, ahí obviamente el pronóstico es mejor. Sí, sí, sin duda. Vanessa, yo te seguiría haciendo preguntas, vos perdoname la curiosidad, pero No, no, está eh, bien, adelante. a modo de conclusión, digamos, ¿qué podemos decir entonces de este tema tan interesante que no va a ser seguramente el único que nos vas a traer en lo que Ujú, quede de pandemia, vinculado justamente a cómo la pandemia está afectando la cabeza, ¿no? Porque acá, en definitiva, es de lo sí, que se trata. Obviamente que hay afectación física también, pero la ujú. cabeza es una de las Pero más que nada principales. emocional, Exacto, sí, emocional emocional y social. y social, sin duda, sin duda. Sí. Bueno, ahora voy a hablar un poquito más voy a ampliar un poco lo que hablamos A recién. ver, sí, sí. A ver,
tenemos una alta prevalencia de este tipo de TOC, que se trata de una alteración cognitiva y conductual sin alteraciones biológicas, causales precisas, ¿no? En estos casos, el objetivo es obtener cambios adaptativos y adquirir conocimientos y destrezas. Las ideas obsesivas generalmente son concebidas como no del todo realistas, provocando, bueno, como decíamos, malestar emocional, y para compensar dicho malestar se llevan adelante rituales con resultados poco exitosos. Estas personas presentan una gran sensibilidad al asco, era algo que no había mencionado anteriormente, pero que es importante resaltar, miedo a la enfermedad, lo cual a veces puede confundirse con la hipocondría, y a la contaminación. Lo que nos ha permitido sobrevivir como especie en este trastorno aparece como desadaptativo y desproporcionado. Existen muchos casos en los que este TOC se presenta junto a otro TOC, o sea, que se suma, u otra enfermedad, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, depresión, entre otras. Este cuadro sintomatológico va a ocupar mucho tiempo de la vida del que lo sufre. Las conductas de lavado pueden conducir al daño físico también de la persona por la cantidad de veces que se lleva a cabo o por las sustancias dañinas con que se realizan. La remisión espontánea es muy baja y se calcula una prevalencia de entre el 1 y el 4% de la población. Mira. Esto en general, ¿no? Más allá de la pandemia. En estos individuos no suelen haber sentimientos de vergüenza o culpa relacionados a las obsesiones en sí mismas, y la mayor parte de los pacientes no refieren eventos traumáticos concretos que provoquen este trastorno. El 50%, esto también es importante, el 50% de los individuos afectados tienen algún momento de su vida ideas suicidas, ¿no? Para ver hasta qué punto llega a ser esto, ¿no? Insoportable. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, porque les ocupa mucho tiempo y les afecta realmente mucho su calidad de vida. Y bueno, ¿no? ¿Y entonces qué, no? Es cierto que no hay que temerle al miedo, no hay que verlo como algo negativo. El miedo nos salva, pero también nos puede hundir si deja de ser miedo para convertirse en pánico, Claro. en un miedo extremo, irracional, como tú decías hoy. Queremos apostar al equilibrio también, porque no siempre es blanco o negro, existen los grises, por suerte. Actualmente estamos viendo en los consultorios personas, adolescentes y tantos otros que no vemos, o al menos no allí, desarrollando de algún modo este triste cuadro del que estamos hablando. En algunos individuos gestándose, en otros agudizándose. Y bueno, yo no creo en las casualidades, sí en las causalidades. Ya hace más de un año que venimos bombardeados con campañas y demás que hablan del lavado de manos, del uso de alcohol, de barbijo, de distanciamiento físico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ver, está ok, hay que cuidar y cuidarse y punto. Ahora, también creo que hay que confiar y trabajar en nuestro sistema inmunológico, confiar en las vacunas que hemos recibido desde que nacimos, las vacunas de las que tanto se habla últimamente. Si no Sí, pero que estuviésemos no son ninguna protegidos, novedad, ¿no? claro, en general no. Sí es una novedad la del COVID, que Claro. bueno, que es una vacuna específica para este virus, pero bueno, si no estuviésemos protegidos, de algún modo no hubiésemos sobrevivido al día 1 de vida. La pandemia va a pasar, pero yo me pregunto, ¿qué sucede cuando el beneficio se convierte en costo? Y bueno, ¿y qué nos está dejando esta pandemia? Eso es lo que seguramente para responderlo van a tener que pasar muchos años, seguramente, no solamente muchos meses, ¿no? Y seguramente contigo, en el área específica que vos Verlo en trabajás, perspectiva, lo vamos a poder empezar a ver en perspectiva, efectivamente. Vanessa, yo te quiero agradecer, como como tú siempre, decís siempre, sí. que te hayas sacado este rato para compartir con la audiencia, porque realmente es interesante, ¿no? Desde tu perspectiva profesional, ayudarnos a ver estas cosas que nos están pasando como sociedad. Y está bueno tomar conciencia Y de que a veces no las vemos. que no las vemos, porque además yo pongo el énfasis en que nos está pasando como sociedad por los datos que vos estabas dando recién, porque está bien, el TOC le pasa a una persona, no le pasa a la sociedad como entelequia, ¿no? Pero evidentemente, esto afecta las relaciones humanas, la interacción, etcétera, etcétera. Entonces está bueno Sí, es tomar una cadena. conciencia. Es una cadena, exactamente. Y al que le pasa, para el que le pasa es un mundo, Es ¿no? el mundo, efectivamente. Y eso también hay que entenderlo. Muchas veces se pierde esa perspectiva, ¿no?
y también es importante tomar conciencia con respecto a ese tema, sin duda. Vanessa, si te parece, la Bueno, seguimos en unos días y por supuesto con más temas de estos y otros que vas a ir poniendo arriba de la mesa, pero para seguir reflexionando juntos, compartiendo contigo y obviamente con los que están del otro lado este tipo de pensamientos, de análisis, de datos que venís aportando. Te mando un abrazo bueno, fuerte y claro y la seguimos en unos días. ¿Te parece bien? quería decir una cosa más. Sí, claro. Eh, bueno, agradecerte y agradecer a la audiencia. Bueno, espero bueno, que puedan, digamos, sacar algo en limpio de esto. Y bueno, no, y también recomendar, hay yo la vi en teatro, pero bueno, está la película, está en Netflix, una película que se llama, es muy conocida, pero Toc Toc, y que bueno, muestra varios TOC, ¿no? Valga la redundancia, y bueno, uno de los que muestra es este de la limpieza, y es bastante ilustrativo, y a su vez, si bien es muy divertida, muy graciosa, pero también, bueno, tiene este lado un poco más, eh, bueno, o tragicómico, por decirlo de alguna forma, pero bueno, también está buena para divertirse, pero a la vez también para pensar y ver un poco más de qué se trata todo esto Bueno, y utiliza cómo lo viven esas el personas. vehículo del humor para dejar en evidencia, en definitiva, este tipo de situaciones, ¿no? Algo así, sí. Claro. Vanessa, muchísimas Bueno, gracias les como dejo eso. siempre y la seguimos en unos días, si te parece bien, ¿eh? Claro que sí, gracias.